Introducción. Howard Phillips Lovecraft, conocido por sus iniciales H.P. Lovecraft, fue un escritor estadounidense de terror y ciencia ficción, conocido por su influencia en la literatura de horror moderna y por su creación del subgénero literario conocido como horror cósmico. Nacido en Providence, Rhode Island, en 1890, Lovecraft comenzó su carrera literaria a principios del siglo XX y llegó a ser reconocido como uno de los escritores más influyentes y originales de su época. Lovecraft es conocido por sus historias de terror cósmico, en las que el universo es visto como un lugar hostil y desconocido, habitado por seres incomprensibles e indescriptibles. Sus relatos se caracterizan por un estilo literario único, una atención detallada a la atmósfera y una sensación de horror omnipresente. Aunque Lovecraft nunca alcanzó la fama en vida, su obra ha inspirado a numerosos escritores, cineastas y artistas, y su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Vida y obra. Howard Phillips Lovecraft nació en Providence, Rhode Island, el 20 de agosto de 1890. Fue el único hijo de Winfield Scott Lovecraft, un comerciante de joyas, y Sarah Susan Phillips Lovecraft, una mujer sobreprotectora y dominante que lo crió en un ambiente de aislamiento social. Desde muy joven, Lovecraft demostró un gran interés por la lectura y la escritura, y comenzó a escribir sus primeros relatos a la edad de 6 años. En 1904, Lovecraft sufrió un duro golpe cuando su padre, quien estaba en una institución psiquiátrica, murió de parálisis general. Este hecho dejó una profunda huella en el joven Lovecraft, quien se refugió en la literatura y en una imaginación desbordante. A lo largo de su adolescencia, Lovecraft continuó escribiendo y leyendo, y comenzó a frecuentar la biblioteca de su ciudad natal. A pesar de su talento y pasión por la escritura, Lovecraft no tuvo una carrera literaria exitosa durante su vida. En la década de 1910, comenzó a enviar sus relatos a diversas publicaciones, pero fue rechazado una y otra vez. En 1917, Lovecraft se casó con Sonia Greene, una escritora y comerciante de antigüedades, y se mudó a Nueva York. Durante los siguientes años, Lovecraft se dedicó a escribir y a trabajar en diversos trabajos temporales, incluyendo la corrección de pruebas y la redacción de folletos publicitarios. En la década de 1920, Lovecraft comenzó a publicar sus relatos en revistas pulp de ciencia ficción y terror. Fue durante esta época que comenzó a desarrollar su estilo literario característico, que se centraba en la creación de atmósferas inquietantes y la exploración de los límites de la imaginación. Sus relatos más conocidos incluyen La llamada de Cthulhu 1928, En las montañas de la locura 1931 y El horror de Danwich 1929, entre muchos otros. A pesar de su creciente popularidad entre los lectores de revistas pulp, Lovecraft nunca alcanzó el éxito comercial y crítico durante su vida. En 1937, su esposa Sonia se mudó a California y Lovecraft se quedó en Providence, viviendo en la pobreza y la soledad. Murió de cáncer intestinal el 15 de marzo de 1937, a la edad de 46 años. Aunque Lovecraft nunca alcanzó la fama en vida, su obra ha sido redescubierta y reevaluada en las décadas siguientes a su muerte. Su estilo literario innovador, su enfoque en el horror cósmico y su capacidad para evocar atmósferas inquietantes y perturbadoras han inspirado a numerosos escritores, cineastas y artistas, y su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Estilo literario. El estilo literario de Lovecraft es conocido por su atención al detalle, su capacidad para evocar atmósferas inquietantes y su uso de un lenguaje arcaico y ornamentado. Sus relatos se caracterizan por su estructura narrativa compleja y su enfoque en la creación de un sentido de horror cósmico, en el que el universo es visto como un lugar hostil y desconocido, habitado por seres incomprensibles e indescriptibles.
El lenguaje utilizado por Lovecraft es arcaico y ornamentado, con una gran cantidad de adjetivos y adverbios que enfatizan la descripción detallada de la ambientación y los personajes. Sus relatos a menudo comienzan con una introducción detallada del escenario y los personajes, que establece la atmósfera inquietante que caracteriza sus historias. A lo largo de la narrativa, Lovecraft utiliza un lenguaje rico y evocador para describir los detalles más pequeños, lo que contribuye a crear un sentido de inquietud y ansiedad en el lector. Además de su estilo literario característico, Lovecraft es conocido por su enfoque en el horror cósmico. En sus historias, el universo es visto como un lugar hostil y desconocido, habitado por seres incomprensibles e indescriptibles. Sus relatos a menudo se centran en la exploración de la relación entre los seres humanos y el universo y en cómo la comprensión de la naturaleza del universo puede llevar a la locura y la destrucción. Influencias y legado. Lovecraft fue influenciado por una variedad de autores y obras literarias, incluyendo a Edgar Allan Poe, Lord Dunsany y Arthur Machen. También fue influenciado por la ciencia ficción y la filosofía, y se inspiró en las teorías de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica para crear su visión del universo como un lugar hostil e incomprensible. A lo largo de su vida, Lovecraft tuvo una influencia limitada en la literatura de su época. Sin embargo, su obra ha sido redescubierta y reevaluada en las décadas siguientes a su muerte y ha inspirado a numerosos escritores, cineastas y artistas. Su enfoque en el horror cósmico ha sido particularmente influyente y ha inspirado a escritores como Stephen King y Neil Gaiman, entre muchos otros. La influencia de Lovecraft se extiende a la música, el cine y la televisión, con numerosas adaptaciones de sus historias y referencias a su obra en la cultura popular. En la música, el legado de Lovecraft se puede ver en géneros como el metal y el rock progresivo, con bandas como Metallica, Iron Maiden y Mastodon haciendo referencias a sus historias y mitos en sus letras y en la estética de sus álbumes. La banda de rock progresivo rusa incluso escribió una canción titulada The Necromancer, que se inspiró en la obra de Lovecraft. En el cine y la televisión, Lovecraft ha sido una influencia importante en el género del horror. Las adaptaciones de sus historias han sido numerosas, desde la película Reanimator de 1985 hasta la serie de televisión Lovecraft Country de 2020. Su obra también ha inspirado a cineastas y guionistas en la creación de sus propias historias de terror, como John Carpenter, Guillermo del Toro y J.J. Abrams. El legado de Lovecraft también se extiende a otros medios, como los juegos de rol y los videojuegos. El juego de rol, Call of Cthulhu, creado en 1981, se basa en los mitos de Lovecraft y ha sido muy influyente en la cultura de los juegos de rol. Los videojuegos también han tomado prestados los elementos de la obra de Lovecraft, como en el caso del juego Bloodborne, que se inspiró en gran medida en los mitos de Lovecraft. Crítica y controversia. A pesar de su influencia en la cultura popular, la obra de Lovecraft ha sido criticada por su contenido racista y xenófobo. Lovecraft era conocido por su desprecio hacia las personas de color, y sus historias están llenas de representaciones negativas y estereotipadas de las culturas no blancas. También tenía una aversión hacia los inmigrantes y las personas de otras nacionalidades, y sus historias reflejan este prejuicio. En particular, el relato de Lovecraft, de Horror at Red Oak, ha sido criticado por su representación de los inmigrantes y las comunidades no blancas en Nueva York. En la historia, los inmigrantes se describen como seres grotescos y peligrosos, y se hace referencia a ellos como las hordas del infierno. Esta representación negativa y estereotipada ha sido objeto de críticas y ha llevado a algunos lectores a cuestionar el legado de Lovecraft. Además de sus puntos de vista xenófobos, la obra de Lovecraft también ha sido criticada por su representación de las mujeres. En sus historias, las mujeres suelen ser retratadas como objetos pasivos o como figuras malvadas y seductoras.
Este enfoque ha llevado a algunos críticos a cuestionar el valor de la obra de Lovecraft desde una perspectiva feminista. A pesar de estas críticas, la obra de Lovecraft sigue siendo relevante y sigue siendo una fuente de inspiración para muchos escritores y artistas. La controversia en torno a su obra ha llevado a una discusión más amplia sobre el racismo y la xenofobia en la cultura popular y ha llevado a algunos escritores a cuestionar su propio enfoque en sus obras. Conclusiones. H. P. Lovecraft es una figura única en la historia de la literatura, cuya obra ha sido una fuente de inspiración para generaciones de escritores y artistas. Su enfoque en la exploración del miedo cósmico y la idea de la insignificancia del ser humano en el universo ha sido una influencia duradera en el género del horror y en la cultura popular en general. A pesar de su legado influyente, la obra de Lovecraft también ha sido objeto de críticas y controversias, en particular por su contenido racista y xenófobo. Esta controversia ha llevado a una discusión más amplia sobre el papel del racismo y la xenofobia en la cultura popular y ha llevado a algunos escritores a cuestionar su propia inclusión de elementos problemáticos en sus obras. En última instancia, el legado de Lovecraft sigue siendo relevante y sigue siendo una fuente de inspiración para muchos escritores y artistas. Su enfoque único en el miedo cósmico y la idea de la insignificancia del ser humano en el universo sigue siendo una fuente de fascinación y terror para los lectores de todo el mundo. A medida que continuamos explorando las profundidades del horror y la imaginación, el legado de Lovecraft seguirá siendo una influencia duradera en la cultura popular y en el género del horror en particular. No te pierdas nuestros próximos videos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir actualizaciones sobre nuestros últimos contenidos. Además, si te gustó este video, no dudes en darle un like y compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por ver el video y esperamos verte pronto en nuestro canal.